Muchas gracias a todos, feliz noche, pues espero que la plática sea de su agrado y que pues llene los requisitos para que ampliemos este conocimiento tan importante y sobre todo en una etapa tan importante como lo es el embarazo. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito acerca del ejercicio durante el embarazo. Solo denme un chancecito. Aquí. Muy bien. Según reporta la literatura, se aumenta el grado de inactividad durante el embarazo, pudiendo llegar a ser desde un 64%, incluso hasta un 91%, incrementándose aún más durante el tercer trimestre del embarazo. Según leí en una revista, decía que de todos los animales en la naturaleza, el ser humano era el único que se inactivaba durante el embarazo. Los leones, por ejemplo, aún cazaban durante los últimos días del embarazo, mientras que la embarazada ser humano solo se entera que está embarazada e inicia la inactividad, ¿verdad? Esto, pues, obviamente se da por múltiples factores, el miedo al aborto, el miedo a que esto pueda causar algún efecto en su embarazo, pues es de los mayores. Esta diapositiva, pues, obviamente no está destinada a que se lea, simplemente quise ponerles aquí los múltiples estudios que se han hecho, pero estos específicamente se dieron en un plazo de 2 años. El ejercicio y el embarazo han sido plenamente estudiados, lastimosamente aún conclusiones concretas como tal no se tienen. Dentro de estos estudios que vemos en esta diapositiva, pues hay ciertas recomendaciones, luego ya no fueron recomendaciones, hay ciertos beneficios, después pues ya no se vieron los beneficios, entonces es plenamente estudiado este tema en específico. Pero pues dentro de las recomendaciones generales, ¿verdad? Tenemos las de los servicios de salud y la Asociación Americana de Ginecólogos, ¿verdad? Los servicios de salud pues obviamente van a recomendar el ejercicio durante el embarazo. Su recomendación es de que se realicen 150 minutos de ejercicio moderado distribuidos a lo largo de toda la semana y que esto pues va a aportar beneficios a la mujer embarazada. La Asociación de Ginecólogos pues también, ¿verdad? Indica que al hacer ejercicio durante el embarazo, pues nos va a generar un beneficio hacia la mujer embarazada. Sin embargo, deberían de hacerse ciertos cambios a nivel de las rutinas, a nivel de la intensidad de los ejercicios conforme vaya avanzando el mismo, por los mismos cambios fisiológicos que se van a dar durante el embarazo. La mujer que se mantiene activa previo al embarazo, pues obviamente ellos recomiendan que continúe activa durante el embarazo porque esto pues no, recuerden que el embarazo no es una enfermedad, ¿verdad? Y esto es lo que debemos de nosotros exhortar a nuestras pacientes. Englobando ciertos estudios que se han hecho, ¿verdad? En una revisión de Cochrane actualizada en el 2010, pues nada más que se concluyó que las mujeres que hacían ejercicio durante su embarazo mantenían su nivel de entrenamiento, pero incluso se dieron cuenta que muchas mejoraban ese nivel durante este periodo de tiempo. Incluso Cochrane también en el 2015, ¿verdad? Después del estudio de varias series de estudios randomizados, se dieron cuenta que la ganancia de peso va a ser menor, en una paciente que se ejercita a pacientes que pues son sedentarias. La evidencia con respecto a la hipertensión arterial es bien variable. Existen estudios que reportan beneficios con respecto a que evita la preeclampsia, pero así, a su vez existen estudios donde dice que no afecta en el desarrollo o no de la preeclampsia. Lo que sí se ha llegado a la conclusión es de que el ejercicio va a causar una disminución del riesgo de algún trastorno hipertensivo durante el embarazo. Es a lo que se ha concluido. Realmente no se ha diagnosticado, no se ha estudiado como tal el hecho de que prevenga o no la preeclampsia, pero sí disminuye el riesgo de algún trastorno hipertensivo. Este último es un estudio que se realizó en pacientes en las cuales quería estudiar las causas del dolor de espalda y cómo podían mejorar el dolor de espalda en las embarazadas. Y pues incidentalmente se dieron cuenta, ¿verdad? Que el ejercicio está asociado a una reducción significativa del dolor de espalda en las pacientes embarazadas y que este mismo va a mejorar la discapacidad funcional que esto les ocasiona a ellas, ¿verdad? El ejercicio pues les va a fortalecer la zona abdominal, les va a fortalecer los músculos de la zona lumbar y esto va a favorecer a que disminuya el dolor de espalda. Entonces, en pacientes que presentan dolor de espalda, pues el ejercicio puede ser una buena opción para recomendarles a fin de mejorar de forma significativa este dolor.
Un reciente estudio en España también encontró, ¿verdad?, que existe una reducción en lo que es el primer estadio del trabajo de parto en mujeres que hicieron ejercicio versus pacientes que eran sedentarias o no tuvieron mucha actividad física durante el embarazo. Entonces se dieron cuenta que mejoraron en la dilatación, avanzaban en la dilatación y mejoraban este estadio de una forma significativa. Los estudios, ¿verdad?, que hemos visto, que se han realizado también han concluido que esto es el ejercicio nos va a favorecer al hecho de que haya menor incidencia de cesáreas y favorece el parto vaginal. Como les digo, todos estos son estudios que se han hecho, no hay nada en conclusión, pero sí se han reportado que existen varios beneficios, como por ejemplo, les mencionaba, ¿verdad?, hay mayor incidencia de partos vaginales, menor incidencia de un aumento excesivo de peso durante el embarazo, lo cual es un factor de riesgo increíble al momento del trabajo de parto. Se han realizado estudios en los que se ha visto que hay una disminución del riesgo de la diabetes mellitus gestacional, pero obviamente en este momento no hay nada en conclusión, ¿verdad? Pero sí se han visto disminución en el riesgo, al igual que en los trastornos hipertensivos. Disminuye la incidencia de partos prematuros, de partos por cesárea, como les comentaba, y bajo peso al nacer cuando las pacientes realizan ejercicios de una forma moderada. El embarazo se caracteriza por una serie de cambios fisiológicos impresionantes, que va desde el pelo hasta la punta de los pies. Y cada órgano experimenta un cambio fisiológico que va a venir nada más a apoyar el hecho de que podamos preservar la vida que está creciendo dentro de nosotros. Ahorita pues me voy a centrar más que todo en lo que nos interesa por fines de charla, pero pues tenemos que tener en mente que este proceso es cambiante, ¿verdad? Las mujeres van cambiando con cada trimestre, con cada semana, van a experimentar cambios que se empiezan a dar desde la 4ª semana del embarazo. A nivel pulmonar, ¿verdad? Como bien vemos en la imagen, el diafragma se eleva. Incluso la circunferencia torácica también aumenta en torno al crecimiento fetal, ¿verdad? La ventilación por minuto también aumenta incluso un 50%. El consumo de oxígeno va a verse aumentado en un 15 a un 20% durante el embarazo. Las pacientes van a presentar mayor ventilación pulmonar, ¿verdad? Van a presentar menor presión de dióxido de carbono. Esto va a facilitar nada más el transporte, ¿verdad?, de dióxido de carbono entre el feto y la madre. Todo es con el fin de llevar oxígeno, ¿verdad?, y el transporte de feto a madre. Se va a dar lo que es una disnea fisiológica, le llamamos, ¿verdad? Y es por esto, ¿verdad?, estos intercambios que se están dando entre el feto y la madre. A nivel cardiovascular es una inmensa cantidad de cambios que se dan, ¿verdad?, por la misma elevación del diafragma. Se desplaza el corazón arriba y a la izquierda. El aumento del volumen total de sangre pues también existe. Se dice que se va a dar un soplo diastólico, se va a dar un soplo sistólico, que este va a ser fisiológico, pero si nosotros llegamos a encontrar un soplo diastólico, pues ese ya es patológico y no deberíamos de estarlo encontrando en la embarazada. Va a haber una anemia fisiológica, ¿verdad? Esto se da por el aumento de volumen y por todos los cambios que van a estar ocurriendo, ¿sí? En esta gráfica, pues trato de que nosotros comprendamos, todos los cambios que se están dando, ¿verdad? Entonces, es bien importante que nosotros los conozcamos porque la paciente que hace ejercicio, estos cambios van a hacer que modifique la forma en que ella va a tolerar la rutina, las formas en que ella va a realizar su ejercicio, posiblemente se canse un poco más rápido, posiblemente va a sentir que está con taquicardia. Entonces, estos cambios van a venir a desencadenar ciertas modificaciones en sus rutinas de ejercicio, máxime las pacientes que ya venían con rutinas establecidas. El metabolismo de la glucosa es otra cosa que debemos de prestar muchísima atención. Se dice que el embarazo es un factor diabetogénico en potencia. Los cambios fisiológicos que se van a dar es que la paciente va a experimentar una hipoglicemia en ayunas, una hiperglicemia intensa postprandial y una hiperinsulinemia, ¿sí?
posterior. Todo esto con el fin de brindar el aporte y los nutrientes al feto, ¿verdad? El embarazo es un estado en el que todo realmente va a estar dado para que el feto se esté nutriendo continuamente, ¿verdad? Los niveles de glucosa en sangre van a disminuir un 15 a un 20% y se dice que la glucosa fetal va a estar 10 a 20 miligramos menos que la materna. Dentro de los cambios musculoesqueléticos, pues el aumento de masa corporal, va a haber una relajación a nivel de las articulaciones periféricas. Lo que más podría afectar es la lordosis progresiva que se va a ir dando durante el embarazo y los cambios en el centro de gravedad, que son los cuales tenemos que tener en mente al momento de que la paciente vaya a realizar algún ejercicio, porque esto sí puede causar que tenga algún desequilibrio o que pueda sufrir algún trauma durante el momento de estar haciendo sus ejercicios. La ganancia de peso más, en promedio, se dice que la paciente debería de ganar 12.5 kilos durante todo el embarazo. Pero como todo es relativo, todo es personalizado, cada embarazada es diferente, pues esta tabla nos muestra a nosotros los pesos que debería de ir ganando la paciente según se encuentre en el estado cuando nosotros la evaluamos. Por ejemplo, una embarazada de bajo peso debería de ganar entre 28 o 40 libras durante todo el embarazo, pero una paciente obesa pues nada más debería de ganar hasta 20 libras y máximo, ¿verdad? Porque recuerden que también la obesidad pues nos va a causar ciertos efectos secundarios al momento del trabajo de parto. Pero ¿qué pasa con el bebé, verdad? ¿Qué respuestas va a tener el bebé al momento de que la mamá esté haciendo ejercicios? Bueno, el aumento de la frecuencia cardíaca se va a dar entre 10 a 30 latidos por minuto cuando la mamá se está ejercitando de una forma moderada. O sea, sí se han visto modificaciones en la frecuencia cardíaca fetal del bebé. Las diferencias de peso al nacer pues van a ser mínimas o nulas. No se han visto diferencias en el peso de mujeres que hacen ejercicio moderado versus pacientes que pues, no hacen un ejercicio como tal. Pero sí se han visto diferencias en el peso de 200 a 400 gramos en mujeres que hacen ejercicio vigoroso o intenso durante el embarazo. Estas mujeres tienden a tener hijos con menos peso que la mujer que hace ejercicio moderado o una actividad física pues leve. Según un estudio de cohorte de embarazadas que hacían ejercicio, se dieron cuenta que ante un ejercicio moderado, el bebé tolera bastante bien 30 minutos de ejercicio sin experimentar ningún cambio. O sea, que es como que ni se diera cuenta que la mamá está haciendo ejercicio. O sea, que 30 minutos de un ejercicio moderado, pues no van a tener ninguna influencia significativa a nivel del bebé, del feto. El ejercicio durante el embarazo puede influir sobre el grado de actividad del recién nacido. Existen estudios que han demostrado que hijos de madres que hacen ejercicio son más alertas al nacer, se presentan con un desarrollo motor ligeramente superior al año de vida, son más activos y a los 5 años se han visto que son ligeramente superiores sus niveles de inteligencia. Esto en estudios entre mujeres que hacen ejercicio y mujeres que no lo hicieron durante el embarazo. Nada es concluyente, todo está aún en estudios, pero pues es importante nosotros cuando les explicamos a las pacientes decirles que estos cambios pueden influir incluso en la edad de la niñez de sus hijos. Cuando nosotros vamos a prescribir ejercicio en la embarazada, es importante que tengamos esto en mente. Estamos prescribiendo una patrón de ejercicios, una rutina de ejercicios que va a impactar a 2 individuos. Por lo tanto, tenemos que velar por el bienestar tanto de nuestra paciente como por el bienestar fetal. En ningún momento podemos poner en riesgo ni uno ni el otro porque son 2 individuos completamente diferentes que están habitando en un mismo cuerpo. Entonces, idealmente, ¿sí? Tener en mente esto ante cualquier prescripción de ejercicio que vayamos a darle a nuestras pacientes. La COG, la Asociación del Colegio Americano de Ginecólogos, pues divide a las pacientes, por así decirlo, en 3 grupos. La gestante previamente sedentaria, la gestante previamente activa y la gestante que previamente ya es una atleta.
Y pues ya de esto va a partir el flujograma que están viendo en este momento, ¿verdad? En cuanto a la rutina, en cuanto a lo que se le va a prescribir a la paciente. Recomienda previamente, la COG recomendaba que la paciente no superara los 140 latidos por minuto en una rutina de ejercicios. Y se decía que pues ya una vez partido de ahí ya podían haber complicaciones y actualmente, según las guías del 2015, esto quedó obsoleto, pues no es que no importe, ¿verdad? Pero ya no es tan así, tan tajante el hecho de los 140 latidos por minuto. Actualmente están manejando lo que es el esfuerzo percibido y también se están utilizando lo que es la prueba de conversación. Esto es cuando no tenemos una prueba de esfuerzo, que muchos de nosotros obviamente en clínica no tenemos cómo hacerle una prueba de esfuerzo a nuestras pacientes. Entonces, la paciente puede ella misma determinar, según el esfuerzo percibido o según la prueba de conversación, cómo está sintiendo su ejercicio. Muchos de ustedes, pues, obviamente lo han visto en las clases previas, ya conocen esta escala, ¿verdad? La escala de Borg. Fue descrita en el 79, que es la primera escala, y tuvo su modificación en el 89. Es una escala, ¿verdad? Como todos ustedes saben, que nos permite, ¿verdad? Especificar más o menos la frecuencia cardíaca que el paciente está manejando, ¿sí? Nada más lo voy a explicar, pero ustedes ya lo saben. Según el nivel que presenta el paciente, según el dato, nosotros vamos a multiplicar por 10 y esto nos va a dar lo que es la frecuencia cardíaca que el paciente está manejando. Recuerden que esto va a ser un valor aproximado, ¿sí? No es algo absoluto, pero nos va a dar una guía de cómo la paciente esté tolerando el ejercicio. En el 2016, en una revista que les estoy presentando acá, se estudió y se concluyó que esta escala no aplica a las embarazadas, ¿verdad? Las embarazadas pueden manejar incluso desde 16 hasta 18 latidos por minuto más que una paciente que no está embarazada al momento de hacer incluso una caminata o incluso una clase de aeróbicos. Entonces, se subestimaba aproximadamente 54 latidos por minuto en estas pacientes, en las pacientes sobre todo del segundo y del tercer trimestre. Por lo tanto, ya esta escala, pues deberíamos de tenerla nada más como una guía, pero en la embarazada no es 100% recomendable por el hecho de que sí pueden haber fluctuaciones que no se están tomando en cuenta. Pero pues como obviamente nosotros tenemos que tener una guía práctica, ¿verdad? Estas son las zonas de pulsaciones seguras que podríamos decir que tiene que experimentar la paciente al momento de hacer ejercicio por rango de edad, ¿verdad? Como ustedes pueden darse cuenta en la gráfica, una mujer embarazada activa de 20 a 29 años, pues puede tolerar hasta 160 latidos por minuto, ¿verdad? No siendo así, una embarazada con sobrepeso de 30 a 39 años, que como ustedes pueden dar cuenta en la tabla, pues 127 latidos por minuto y a partir de ahí ya podría experimentar algún efecto secundario o ya podría experimentar el feto algún cambio durante el momento de estar haciendo ejercicios. Entonces, simplemente son guías que deberíamos de estar teniendo en cuenta al momento de tener una paciente que está haciendo ejercicio de una forma moderada. Según un artículo publicado por la Revista Americana de Ginecología, las recomendaciones básicas son que deberíamos darle una consejería motivacional a nuestra paciente. Motivarla en todo momento a que haga ejercicio. El ejercicio va a traer muchos beneficios, más beneficios que riesgos a su embarazo. Entonces, este es el momento de darle una consejería y motivarlas a que inicien una actividad física. Puede ser una actividad leve, como caminar todas las mañanas, a una actividad un poquito más, a una actividad más moderada, ya de una rutina de ejercicios que podríamos extenderla a lo largo de la semana. Es bien importante que sea individualizado. Cada paciente es diferente, cada embarazo es un mundo. Yo como le digo a mis pacientes, usted podrá tener 10 embarazos y los 10 van a ser diferentes. Sí, porque yo con el primero, fíjese que yo no tuve esto y ahorita tengo esto, ¿verdad? Todos los embarazos son diferentes, por lo tanto, todos nuestros programas deberían de ser individualizados a cada paciente. La hidratación es un tema súper importante durante el embarazo.
porque la paciente, ya de por sí, el embarazo nos va a representar a nosotros un requerimiento mayor de líquidos. Incluso se han hablado desde de 4 a 8 litros de agua diarios según la paciente, ¿verdad? Recuerden que todo es individualizado, pero en promedio deberíamos de recomendarle a la paciente que tomara 3 litros de agua al día, ¿sí? ¿Por qué? Porque de estos litros de agua, 7 a 8 litros de agua son los que van a estar encargados de la presión arterial, de todo el transporte que se vaya a dar hacia el feto. A partir de las 5 u 8 semanas, la paciente va a estar experimentando más sed. Y es por eso mismo, ¿verdad? Por todos los cambios fisiológicos que se van a dar durante el periodo de gestación. Así que la hidratación debería de ser muy importante y máxime en pacientes que están haciendo ejercicio. Debería de evitarse en la medida de lo posible evitar largos periodos de estar recostados boca arriba, ¿verdad? Esto es por la compresión que se da a nivel de la vena cava y por el peso uterino, ¿sí? Y entonces al momento de experimentar esto, la paciente puede experimentar una hipotensión súbita que la puede llevar incluso a desmayarse, ¿verdad? Entonces, evitar largos periodos de estar recostadas boca arriba, porque existen rutinas en las cuales las pacientes pues, tendrían que estar acostadas y esto sí debemos de motivarlas a que lo eviten. Entonces, ¿verdad? ¿Qué ejercicios recomienda la asociación, el Colegio Americano de Ginecólogos? Todos los que ustedes ven en esta gráfica son ejercicios que están recomendados. Los acuáticos son ejercicios que están plenamente recomendados. Yoga, pilates, caminar, todo lo que no vaya a afectar en algún momento el equilibrio de la paciente, que pueda tener algún trauma, que pueda caerse, ¿verdad? Entonces, estos ejercicios son los que nosotros deberíamos de motivarlas a que la paciente haga. Y si es una paciente que quiere empezar a hacer ejercicio en este momento, pues estos serían los ideales. Ejercicios a evitar. ¿Qué ejercicios no recomendamos nosotros como ginecólogos que la paciente haga? Y por obvias razones, pues todos los que aparecen en la imagen, ¿verdad? Todo lo que vaya a generar la paciente pueda padecer algún trauma, alguna caída, que se pueda deslizar, cualquier trauma abdominal, recordemos que puede venir y afectar el feto y puede llegar a causar una pérdida gestacional. Entonces, estos ejercicios pues son los que están contraindicados durante el embarazo. Pero tenemos que tener a la paciente alerta y mostrarles que existen signos de alarma que deben de estar atentas en todo momento y esto las tiene que obligar a detener el ejercicio físico, ¿verdad? El sangrado vaginal no es normal en ningún momento del embarazo, por lo tanto la paciente en vista de un sangrado vaginal debería parar el ejercicio en ese momento. La disnea antes del ejercicio, les mencionaba que hay una disnea que es normal, ¿verdad? Pero ya es una disnea que la paciente pues no tolere, que la paciente sienta que no es normal, pues debería de alertarla a no continuar con la actividad física. Mareos, vértigos, debilidad, dolor articular, son cosas que deberían de darnos una luz y una alerta y indicarle a la paciente que es momento de parar, ¿verdad? Que hagamos estudios y que pues después de los estudios podemos ver si puede continuar con sus ejercicios, ¿verdad? Es muy importante explicarles que toda fuga de líquido amniótico es una contraindicación absoluta de continuar con los ejercicios. En resumen, todo lo que hemos platicado, ¿verdad? Estas son una propuesta de entrenamiento para una mujer embarazada no atleta. Es una mujer que pues quiere iniciar o ha venido con rutinas de ejercicio y en este momento pues desea continuarlas, ¿verdad? Nosotros como ginecólogos pues en el primer trimestre del embarazo podemos recomendar rutinas de 2 a 3 veces por semana de ejercicios. Estos son ejercicios de impacto bajo, de leves, moderados, que no pasen de 20 minutos, caminar, natación, ejercicios que no vayan a afectar y que no vayan a tener un impacto traumático a nivel abdominal. Ya en el segundo trimestre nosotros podríamos en algún momento incrementar esto a incluso ejercicios a 4 hasta 5 veces a la semana si la paciente lo tolera, incrementando ya el tiempo a 30 minutos del mismo.
Y en el tercer trimestre, pues obviamente, ¿verdad? Todo vamos a ir viendo según la tolerancia de la paciente por los mismos cambios fisiológicos que se están dando y el crecimiento de abdominal, pues hay ciertas pacientes que ya no lo van a tolerar tanto, pero pues igual, de 2 a 3 veces por semana, 30 minutos. El nivel de impacto, pues en todo momento nosotros vamos a recomendar que sea bajo, ¿verdad? O con ciertos cambios de intensidad si la paciente los logra tolerar. Todo va a depender de que la paciente los tolere, ¿sí? Evitar, como les había comentado, ¿verdad? Ejercicios boca arriba o, como bien indica aquí, largas estancias en bipedestación, ¿verdad? Existen contraindicaciones relativas para poder realizar ejercicios. Como yo les decía, todas las embarazadas son diferentes, todos los embarazos son diferentes, pero sí existen ciertas contraindicaciones que podrían a nosotros ponernos en dudas si mandar o no a una paciente a hacer ejercicios. La anemia, alguna arritmia cardíaca, ¿verdad? Obviamente tenemos que estudiarla previo a para poder indicarle una rutina de ejercicios. Algún estadio pulmonar, una bronquitis, algún proceso pulmonar que podría incluso verse afectado al momento de que ella haga ejercicio. La obesidad mórbida, pues es una contraindicación relativa, porque obviamente va a tener más beneficios, ¿verdad? Pero en este momento, pues podría, ¿por qué? Porque nos podría secuestrar oxígeno que nosotros necesitamos para el crecimiento del bebé, al ella estar haciendo un ejercicio extenuante al cual no estaba acostumbrada, ¿verdad? Incluso el muy bajo peso también es una contraindicación relativa. Como les digo, todo esto va a ser individualizado y en base a la paciente. Pacientes fumadoras, pues también tienen es una contraindicación relativa, ¿verdad? Al ejercicio. Tenemos también unas contraindicaciones absolutas, ¿verdad? Es aquí en donde nosotros tenemos que ser bien claros con las pacientes, porque muchas de ellas pues querrán seguir y querrán hacerlo, pero existen contraindicaciones absolutas para que la paciente lo pueda seguir haciendo, ¿sí? Patologías cardíacas, en este momento, en el embarazo, sí estarían contraindicando el hecho de continuar haciendo ejercicio. Incompetencias cervicales están contraindicados absolutamente. Sangrados entre el segundo y tercer trimestre, incluso en el primer trimestre, es una contraindicación absoluta para el hecho de hacer ejercicio. Pacientes con trabajos de parto prematuros, en ese momento sí es una contraindicación absoluta. Recuerden que el útero es un músculo y durante el ejercicio los músculos se activan. Entonces podríamos empezar con un patrón contráctil que nos podría generar un parto prematuro. Las pacientes que están en un control por hipertensión en este momento y que no estén controladas son una contraindicación absoluta para el mismo. Realmente el embarazo como tal no es una enfermedad, pero hay embarazos patológicos y embarazos de alto riesgo. Y nosotros tenemos que alertar a la paciente, aunque está en un riesgo. Es su embarazo, no es una enfermedad, pero hay un riesgo. El hecho de gestaciones múltiples también es una contraindicación para el hecho de realizar ejercicio. Pero bueno, vamos a hablar de esto que a mí me encantó. Ahorita que yo estaba haciendo la charla me quedé, pero ¿qué pasa con las atletas de alto rendimiento, verdad? Pues somos mujeres, muchas atletas quieren ser madres y quieren seguir con su vida de atleta, ¿verdad? Entonces, ¿qué recomendaciones, qué hay para ellas? Lian es una campeona de fisiculturismo que entrenó hasta 2 semanas antes de tener a su tercer hijo. Alicia Montano corrió 800 metros con sus 34 semanas de gestación, y como ustedes pueden ver ahí en la diapositiva, correr con esa gran pancita generó un esfuerzo máximo durante la carrera. Yvonne Guland es uno de los casos más emblemáticos, dicen, tal vez por la era, ¿verdad? En los años 70, 80. Ella supo que estaba embarazada al perder el US Open en el 76. Se dio cuenta en ese momento que estaba embarazada. Dentro de estas, Diana Reyes compitió en los Juegos Olímpicos de Río del 2016.
sabiendo que estaba embarazada, lo ocultó para poder ir a los Juegos Olímpicos. Llegó, durante las pruebas que les hacen allá, se dieron cuenta que ella estaba embarazada, no la querían dejar competir, muy sabiamente ella, inteligente, llevaba una carta por parte de su médico en donde su médico no le contraindicaba el competir en estos Juegos Olímpicos, por lo tanto ella pudo hacerlo. Tenemos a Mohamed Taibi, que también es una jugadora olímpica de tiro, compitió en los Juegos de Londres. Ella sí tuvo que dejar dos competencias, porque una tenía que estar boca abajo por mucho tiempo y obviamente por su edad gestacional esto no se lo permitía, entonces declinó esa competencia. Y otra competencia que declinó fue una donde tenía que tener el rifle sobre la pancita por mucho tiempo, cosa que no iba a tolerar, se lo contraindicó su médico, por lo tanto en esas dos competencias ella no pudo estar, pero compitió también en los Juegos de Londres. Y la que está abajo es Chantal Duncan, es una fitness mundialmente conocida. Ahí donde ustedes ven en su foto, ella tiene 39 semanas de embarazo. Ella sí abiertamente publicó que el hecho de estar así le complicó un poco la labor de parto porque sus músculos estaban sumamente tensos. Por lo tanto, fue muy complicado el hecho de que naciera su bebé. Ella sí lo dijo abiertamente en unas conferencias. Serena Williams, fue muy conocida por todos nosotros, ganadora del Australian Open, estando embarazada, con 8 semanas de embarazo, ganó el Australian Open, es cosa que no le impidió, pero la que más me impactó a mí es Miller. Miller completó 42 kilómetros en una maratón de Chicago con 39 semanas de embarazo. Imagínense ustedes eso. 2 horas después de terminar la maratón, tuvo a su bebé. Esto generó un esfuerzo máximo en ella, pero estas son atletas de alto rendimiento, son atletas que lo han venido haciendo durante toda su vida, entonces limitarlas en este periodo de su vida, pues tampoco está indicado. Pero, ¿qué dice el Departamento de Salud y Servicios Humanos y qué dice la COP con respecto a ellas? Que es seguro y razonable quienes participaban y participan actualmente en ejercicios vigorosos e intensos, continuar siendo altamente activas. Solo que, ojo, siempre con el consejo y el manejo de sus proveedores de salud. Eso es lo más importante de todo. Las atletas de alto rendimiento pueden necesitar un soporte nutricional adicional al que ya venían ellas manejando para asegurar la adecuada ganancia de peso durante el embarazo. Recuerden lo que comentábamos en las primeras diapositivas, ¿verdad? Las atletas de alto rendimiento, las atletas élite, tienden a tener hijos con 200 a 400 gramos de peso menor que una paciente que hace actividad moderada o leve. O sea que eso hay que ponerle mucho ojo. Y pues ya para finalizar esta plática, pues nada más resumirles, ¿verdad? Aquí los riesgos del ejercicio yo no diría tal vez en atletas de alto rendimiento, sino en general, ¿verdad? Pero sí especificaban en el artículo que leía que debemos de enfatizárselo más a las pacientes de atletas de alto rendimiento porque ellas en algún momento sí tienden a excederse un poco en sus entrenamientos, son más prolongados, son más intensos y por lo tanto pues tienen más riesgo de todo esto, ¿verdad? Tienen más riesgo de lesiones musculoesqueléticas, complicaciones cardiovasculares, tienen riesgos de partos prematuros, hipoglicemias severas durante un entreno, ¿verdad? Que se les olvide que tienen que comer, por ejemplo, pues esto les puede llevar en algún momento a un riesgo, tanto para ellas como para sus bebés. Sobre todo en atletas de alto rendimiento, sí debemos de alertarla a que puede haber un distrés fetal, sí puede haberse en algún momento afectado con largas rutinas de ejercicio y con un ejercicio muy intenso, en algún momento alguna complicación fetal. Las malformaciones fetales como tal deberían de informárseles a las pacientes. ¿Por qué? Porque el aumento de temperatura corporal arriba de 39 grados centígrados se ha visto asociado con casos de malformaciones. Realmente es raro que una paciente pueda llegar a 39 grados haciendo ejercicio, pero
Es por eso que nosotros debemos exhortarlas a que tenga que ser en un ambiente adecuado, tienen que mantener su hidratación como tal, tienen que tomar periodos de descanso para poder termorregular, ¿verdad? Y evitar este tipo de riesgos, ¿verdad? Y pues el riesgo de una injuria fetal, pues también puede darse, máxime con traumas, con algún deslizamiento, durante la actividad física. Esto puede ocasionarles a ellas el hecho de caerse y caer sobre su pancita, pues puede causar un aducto placental, puede causar trauma, puede causar ruptura de membranas. O sea, sí hay ciertos riesgos que debemos de explicárselos a las pacientes. Todo implica un riesgo, pero es más el beneficio que el riesgo que pueda causarnos. Esto es lo que yo les traía el día de hoy. Yo espero no haber hablado tan rápido, que es lo que usualmente me pasa. Así que muchas gracias por su atención. Y no sé, doctor Monge, usted nos dirá. Bueno, muchísimas gracias, Jenny. No sé si alguien de la general tenga alguna pregunta. Yo tengo un par de comentarios, pero dejo el chat y el micrófono abierto por si alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta a la doctora Salguero. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Pues mucho gusto de escucharla y escuchar su plática. Pues yo tenía un comentario respecto a la actividad física, ¿verdad? Porque muchas veces cuando se dice que tenemos un riesgo en el embarazo, ¿verdad? Mandan mucho a reposo total y eso también es contraproducente para una embarazada. Entonces, podemos hacer como también ejercicios como más pasivos, de contracción isométrica, ¿verdad? Que podemos trabajar para que ellas no se deterioren tanto y también ayudar pues a todo el proceso del embarazo. No sé qué recomienda o si considera que definitivamente no se debe de hacer. No, como les había, con mucho gusto, doctora, como les había comentado, ¿verdad? Cada caso debería ser individualizado, ¿sí? Cada paciente, obviamente hay pacientes a las que nosotros mandamos a un riesgo, a un reposo absoluto durante el embarazo, pacientes con placenta previa sangrante en etapas muy tempranas para la resolución del embarazo, son pacientes que deben de estar acostadas, pacientes con gestaciones múltiples, con trabajos de parto prematuro. Son pacientes que debemos de mantener la mínima actividad posible porque pues el riesgo de una actividad podría generarnos una complicación. Pero es bien importante recomendarles a las pacientes ejercicios de bajo impacto. El yoga está ahorita en boga. Los pilates mejoran la flexibilidad de la columna, fortalecen la zona lumbar, fortalecen el suelo pélvico, nos ayudan con los problemas digestivos, previenen los calambres. Entonces yo te podría decir que si tenemos que recomendarle a una paciente que por X o Y razón le mandaron que su movilidad debe ser mínima, pues el hecho de practicar yoga o pilates, pues podría, obviamente, ya sabemos con las indicaciones individualizadas, podría ser una opción. Y un Muchas comentario. gracias. Con gusto. ¿Qué tal, doctora? Mucho gusto, Muy, doctor. muy buenas noches. Eh, Buenas noches. Yo con un comentario personal. Mi esposa estuvo haciendo actividad física, caminaba media hora todos los días, de lunes a viernes, en su embarazo. A veces sábado y domingo también. No hubo complicaciones en embarazo, no hubo complicaciones en el parto. Ahorita la bebé tiene 8 meses y tiene un crecimiento, según el pediatra, de un niño de 1 año. Las pijamas de 1 año ya no le quedan. Entonces sí se puede decir que realizar actividad física moderada es tiene muchos beneficios, no solo para la madre o la mujer, sino también para el bebé.
Completamente de acuerdo, doctor, y qué belleza tener un bebé, ¿verdad? Que uno vea que va creciendo más que los demás. Sí, hay estudios que han demostrado, como les comentaba, que incluso los bebés nacen y son más activos, son aquellos niños que con los ojos abiertos y viendo todo, son al año de vida, su nivel motor va siendo ligeramente mayor que los demás. Sí, son niños que tienen ligeramente superior muchas cosas en comparación a hijos de madres que no han hecho ejercicio. Aún está en estudio, pero yo sí creo que ese es un beneficio fetal, neonatal y en la niñez, el hecho de que su mamá haga ejercicio durante el embarazo. Gracias, Por acá doctora, tenemos, por su... Mucho gusto, por acá doctor. tenemos perdón, por acá tenemos un par de preguntas en el chat, Jenny. La primera es las recomendaciones de ejercicio en pacientes embarazadas con diabetes. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo le diría que todo va a depender de que si la paciente está controlada o no. Como ginecobstetra, nosotros manejamos a la paciente multidisciplinariamente. ¿Qué quiere decir esto? Es importante que nosotros no nos creamos los todólogos, ¿sí? Nosotros debemos de manejar a nuestra paciente con el nutricionista, si es una paciente cardiópata, con el cardiólogo, si es una paciente, hemos tenido pacientes con cáncer, debemos de manejarla con el oncólogo. Las pacientes diabéticas normalmente nosotros las podemos manejar. Personalmente como ginecólogos tenemos la capacidad de manejarlas. Si es una paciente que está compensada, que está controlada, podría manejarse igual que una paciente que no tenga esta patología, ¿verdad? 2 a 3 veces por semana, en el primero y segundo, en el primero y tercer trimestre, 30 minutos, ejercicios de bajo impacto, pero siempre con la monitorización de sus glicemias, siempre con el apoyo nutricional para que esta paciente en algún momento dado por el ejercicio físico que está haciendo, su demanda sea más y nos pueda caer en una hipoglicemia. Entonces, las recomendaciones serían las mismas para una paciente que está controlada. Ahora, para una paciente que no está controlada, doctor, yo primero recomendaría que normalicemos esas glicemias. Claro está, podríamos recomendar los ejercicios porque estos nos van a ayudar de sobremanera a normalizar las glicemias, pero el control debería de ser mucho más exhaustivo con este tipo de pacientes no controladas, pero no contraindica en ningún momento el hecho de una actividad física a una paciente diabética. Tenemos aquí otra pregunta que voy a leerla, pero no me puedo quedar callada, voy a tener que hablar un poquito también. Pregunta si se puede hacer ejercicio desde el primer trimestre del embarazo. Yo creo que la respuesta es definitivamente sí. O si se tiene que esperar hasta el segundo trimestre, no. De hecho, el primer trimestre es cuando más libre está el asunto para hacer el ejercicio. Perdón que me meta, pero hay un dato que quería hacerlo como comentario y voy a aprovechar la pregunta porque lo quería hacer. De hecho, durante el primer trimestre del embarazo, por los cambios iniciales que se dan durante el embarazo, las atletas de alto rendimiento van a mejorar incluso su rendimiento y ha sido, por lo menos en algunos artículos que yo había leído, ha sido un problema desde el punto de vista doping, porque no es fácil saber. Hay algunas atletas que incluso se embarazan para las competencias y no es fácil saber si realmente esto es ético o no. Solo lo quería dejar como un comentario, perdón que haya contestado la pregunta. Preguntan si los ejercicios del suelo pélvico y el trabajo del transverso del abdomen ayudan al canal del parto, previniendo la diástasis abdominal. Bueno, con la primera pregunta, tal vez solo para complementar, ¿verdad? Sí, está indicado que la paciente incluso que previamente hacía ejercicios antes del embarazo, pues los continúa haciendo. Y recordemos que el primer trimestre del embarazo, pues abarca toda esta primera parte, ¿verdad? Entonces, pues no hay ninguna contraindicación para parar el ejercicio siempre y cuando tengamos una evaluación previa y ver que todo esté marchando bien con el embarazo, ¿verdad? Pues los ejercicios del suelo pélvico, yo consideraría que nos van a ayudar mucho al momento del trabajo de parto como tal, porque vamos a tener una musculatura
que nos va a ayudar más con la fuerza al momento del pujo materno. Obviamente, estos ejercicios como tal deberían de venirse practicando desde mucho antes del embarazo, no tanto al final porque recordemos pues que todo lleva una larga evolución, ¿verdad? Y no, yo no voy a 15 días antes a practicar esos ejercicios con el fin de que me vayan a ayudar a fortalecerme y poder ayudarme ya al final del embarazo, ¿verdad? Esto es algo que tiene que ir paulatinamente durante toda la gestación. Ok, perdón, doctora. Aquí la doctora Gloria Vargas nos hace un comentario muy atinado, que en pacientes con diabetes aconseja el uso de la medición de glucosa con glucómetros de tipo Medtronic. Ya que está por ahí, yo le quería hacer una pregunta, perdón, doctora Salguero, No hay ya que pena. anda por ahí la doctora Vargas, quería ver si podría abrir su micrófono y de repente contarnos un poquito la experiencia que ustedes han tenido en las futbolistas, sobre todo las de primera división con los embarazos. No sé si la tengo por ahí, doctora Vargas. Sí, sí, no, sí estoy por acá. Nosotros en el club específicamente donde estoy, no hemos tenido embarazadas. En realidad, lo que recomendamos es que las mujeres que están embarazadas, población general, porque repito, nuestras jugadoras, afortunadamente, pues, y lo digo así porque es un reto y felicito mucho a la doctora por su ponencia, es un tema súper importante el embarazo y el ejercicio. A veces no se lleva con el deporte, como platicaba en otras charlas, el deporte de alto rendimiento es la verdad bastante complejo y en ocasiones pues pone en riesgo la salud, aún con todas las medidas preventivas, porque como bien dice la doctora, cada embarazo es diferente y hay retos muy importantes. La realidad es que en nuestro país, en México, tiene muy poco que se hizo la primera división de las mujeres que entraron a la Federación Mexicana del Fútbol. Entonces, quizá por eso no hemos tenido experiencias. Sin embargo, en la población general, lo que comentaba de los sensores Medtronic los utilizamos mucho en pacientes que son diabéticos en general, más igual recomendamos en mujeres embarazadas que hacen ejercicio y que además tienen diabetes. Pero en población general, lo que decimos es que si la mujer viene haciendo ejercicio tiempo atrás, mínimo un periodo de 3 meses que ya venía haciendo ejercicio real, o sea, ejercicio cíclico constante, sostenido, con una periodización de cargas y etcétera, sí recomendamos que continúen el embarazo con el ejercicio. Pero si es una mujer que de entrada nunca ha hecho ejercicio y por el simple hecho de estar embarazada quiere iniciarlo, y tenemos que hacer muchas valoraciones y como dijo la doctora, siempre de la mano con el equipo multidisciplinario y nosotros ahí le damos toda el poder a ellos, a ella como ginecóloga que nos marquen la pauta si podemos iniciarlo o no por las variaciones que bueno ya comentó ampliamente la doctora. Muchas gracias. No sé si. Gracias, doctora. Muchas gracias, felicidades, doctora. Muy, muy buena charla. Gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Tal vez, doctora Salguero, a mí me gustaría, y usted lo dijo muy, muy claramente, tanto la escala de Borg e incluso la medición de la frecuencia cardíaca, que muchas veces es nuestra principal arma para medir la intensidad del ejercicio durante el embarazo. Ninguna de las dos son tan confiables, como usted lo dijo muy bien. Entonces, hay que recalcar mucho. Alguien ponía por ahí que recalcáramos que no se puede pasar por encima del ginecobstetra, y es que no se puede pasar por encima del ginecobstetra. Definitivamente, las mujeres que están haciendo actividad física durante el embarazo tienen que tener un seguimiento mucho más estricto y mucho más apegado con el ginecobstetra, porque como le repito, ni la frecuencia cardíaca ni la escala de Borg van a ser tan eficaces y muchas veces estas pacientes podemos estarles dando sin querer sobrecargas de actividad física y hay que estar bien pegado a eso. En atletas de alto rendimiento, lo ponía ahí en el flujograma la doctora Salguero, y es súper importante que en las atletas de alto rendimiento ponían ahí los estudios en laboratorio, lo que nos hablaba la vez pasada el doctor Fabián San Martín. Estas pacientes, si van a estar en entrenamiento de alto rendimiento, su seguimiento y su monitoración muchas veces tienen que ser en laboratorio con gases. Entonces, mucho ojo y hay que estar encima de estas pacientes y aquí sí el ginecólogo manda. Dice de Evelyn Solís, para la doctora Salguero, si hay algún libro o alguna literatura que les pueda recomendar para ahondar más en el tema. Mucho gusto, doctora.
La verdad es de que, miren, yo ahorita me adentré a esto y hay un mundo de literatura. Yo tengo varios artículos que podría hacérselos llegar yo al doctor Monge para que él pues pueda compartirlos. Son guías actualizadas, son estudios que se están realizando. Entonces yo pues se los mando al doctor y que él me haga favor de distribuírselos como tal una guía, como tal un libro. Pues no recomendaría yo en este momento porque como nos dimos cuenta, esto está cambiando constantemente y los estudios están saliendo constantemente. Entonces, pues tengo estudios actualizados que podría hacérselos llegar a él y con todo gusto que él nos lo comparta. Aquí hay una pregunta un poquito difícil. A ver qué opina usted, doctora Salguero, y de repente a ver qué opina también la doctora Vargas, si nos quiere comentar. Dice que si una mujer continúa levantando pesas durante el embarazo, si puede llegar a tonificar o a ganar masa muscular. La verdad es que muy buena pregunta. Yo no sé, tengo entendido que potencia es con lo que más cuidado hay que tener durante el embarazo, pero no sé qué opina, doctora Salguero. Según los estudios que yo estuve revisando, doctor, sí, hay pacientes que pues mantienen el nivel, pero hay pacientes que pueden llegar a mejorarlo durante el embarazo. Y como usted bien indicaba, ¿verdad? Los cambios fisiológicos que se van a dar durante el mismo van a favorecer a que hay pacientes que puedan incluso mejorar el rendimiento durante el embarazo. O sea, sí, sí se podría. Ganar como tal masa muscular, no podría yo darle una respuesta en este momento, pero sí los estudios indican que las pacientes podrían en algún momento llegar a mejorar el rendimiento durante el embarazo. No sé si alguien más tenga algún comentario o alguna pregunta, ya sea por el chat o... Doctora Salguero, yo tengo problemas con mi internet. Creo que hay una pregunta en el chat. No sé si me escuchan. Sí, yo sí lo escucho, doctor. Ok. La pregunta dice, ¿existen parámetros que recomienda la COG para sugerir porcentaje de grasa corporal para poder embarcarse? Me imagino que para poder empezar, no sé si hay algún parámetro o no sé, no termino de entender muy bien la pregunta, pero literalmente dice, existen algunos parámetros que recomienda la COG para sugerir porcentaje de grasa corporal para poder embarcarse. Supongo que es para poder iniciar. Inicial. En este momento, en las guías actualizadas para el 2015, no menciona en ningún momento en la guía el porcentaje de grasa. Sí es bien importante recalcarle a la paciente que el ejercicio que va a hacer durante el embarazo no debería de ser para pérdida de grasa como tal, ¿verdad? Nosotros estamos usando el ejercicio durante el embarazo para todos los beneficios que ya hablamos como tal, pero este no es un momento para pérdida de grasa. Este no es un momento para nosotros indicarle a la paciente pérdida de grasa como tal o aumento de masa muscular, ¿verdad? La actividad física en este momento, durante el embarazo como tal, debería ser netamente para el beneficio tanto del embarazo como de su bebé, ¿verdad? No habla, según las nuevas guías, no habla nada del porcentaje de grasa por el cual la paciente debería de iniciar, habla sobre el peso, ¿verdad? Sí nos detalla pacientes de bajo peso, pacientes obesas, cuánto es lo que deberían de aumentar en peso durante el embarazo, pero de que una paciente tenga 12% de grasa y que esto le contraindique el ejercicio, no. Perdón, ya me rectificaron la pregunta. Si existen un porcentaje de grasa para poder, sugerido para poder embarazarse. Yo creo que esto va más por el lado del problema de la triada de la mujer atleta. Y tal vez de repente aquí lo único que, hasta donde yo sé, usted me lo puede ampliar si tiene alguna otra información, es que simplemente las mujeres que llegan a tener programas de entrenamiento demasiado exhaustivos van a tener básicamente porcentajes de grasa muy bajo, van a tener pérdida de masa ósea y van a tener amenorrea. Entonces, creo que
para ellas es un poquito más difícil embarazarse. Creo que por ahí va la pregunta. Y le tiro la siguiente pregunta de una vez. Pregunta alguien por ahí, ¿en qué momento del posparto, del puerperio, recomienda reiniciar la actividad física? Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, pues vamos a lo mismo, ¿verdad? Cada caso es individualizado, sobre todo con las pacientes de alto rendimiento, como bien menciona el doctor García Monge. Estas son pacientes que muchas veces están en amenorrea por el bajo porcentaje de grasa que tienen. Entonces, para ellas, realmente la ovulación como tal es algo que me amerita estudios hormonales, estudios de la función ovárica, estudios ultrasonográficos para poder en algún momento apoyarlas en esto y lograr que lleguen a ovular de una forma adecuada para lograr un embarazo, ¿verdad? Como tal, un porcentaje de grasa para lo cual la paciente se puede embarazar no existe como tal, porque incluso nosotros tenemos pacientes con obesidad mórbida que quedan embarazadas inmediatamente, incluso sin ningún apoyo, ¿verdad? Médico. Y tenemos pacientes con porcentajes de grasa normales, dentro de los límites normales, que pues no logran embarazarse. Entonces, realmente cada caso es individualizado y en las pacientes de alto rendimiento sí se necesitan pruebas complementarias para diagnosticar realmente su fase ovulatoria y poderlas apoyar en este ámbito. Y, perdón, la segunda pregunta, doctor. Lo siento. La segunda pregunta era, ¿en qué momento del puerperio, del posparto, recomienda retomar la actividad física? Sí. Como tal, nosotros, pues, la actividad física como tal en la paciente, el hecho de caminar, el hecho de iniciar con una actividad física leve, pues va a depender mucho de si fue un parto normal, a si fue una cesárea, y va a depender mucho de cómo se sienta la paciente. Porque tenemos pacientes que la primera semana ya quieren andar saliendo hasta en el carro, o sea, va a depender de cada paciente. Pero como tal lo dictan las guías, idealmente si quisieran iniciar algún ejercicio moderado, a partir de los 40 días. Pero, como les digo, todo va a depender de la paciente e incluso a partir de las 3 semanas, si la paciente ya se siente en óptimas condiciones, pues podríamos empezar con ejercicios de leve intensidad. Pero lo ideal es esperar los 40 días. Ok, por aquí nos hacen un comentario sobre la natación como uno de los mejores ejercicios durante el embarazo. Pues es más un comentario, estoy totalmente de acuerdo. Es un ejercicio aeróbico que se puede controlar de intensidad leve a moderada. Y encima de todo, aquí voy a tocar yo un poquito de mi rancho. Desde el punto de vista ortopédico, es el que menos problema nos va a dar en cuanto a columnas, rodillas, caderas y todo lo demás. Nos hacen una pregunta, déjeme leerla porque se me está un poquito... Dice... En el embarazo puede variar la alimentación por el aumento de peso, qué tanto o qué tan radical, su dieta cambia extremadamente, me imagino que es qué tanto va a variar los planes alimenticios, las dietas, por el aumento de peso. Creo que aquí de repente valdría la pena tocar un poco aquellas pacientes que han ganado más peso del que deben ganar, hasta dónde se restringe, qué experiencia tiene con el manejo de la alimentación durante el embarazo y el ejercicio. Como lo había mencionado, ¿verdad? Lo ideal es que nosotros manejemos a nuestras pacientes multidisciplinariamente, ¿verdad? Siempre con el apoyo de un nutricionista, sobre todo si son pacientes de alto riesgo con obesidad mórbida. Nosotros como ginecólogos podríamos en algún momento, pues, guiar, ¿verdad? Pero realmente dar una dieta o dar un plan nutricional, pues sí es algo en lo que nosotros, pues, como equipo multidisciplinario deberíamos de delegarle al nutricionista. No es un momento adecuado para poner a una paciente en una dieta restrictiva. Eso sí está completamente contraindicado durante el embarazo, las dietas restrictivas, pero sí es un buen momento para fortalecer la alimentación saludable en la paciente, ¿verdad? Debido a los cambios metabólicos que se van a dar durante el embarazo, pues en algún momento sí tenemos que dar cierto control y manejo con respecto a los carbohidratos
que va a consumir la paciente. Posiblemente en algún momento sí tendríamos que reducir la cantidad de los mismos, pero como les digo, pues esto es vamos de la mano con el nutriólogo o con la nutricionista para que nos vaya a apoyar en esto, ¿verdad? Pero uno, no es etapa para dieta restrictiva, y dos, tenemos que fortalecer la alimentación saludable, y posiblemente sí vamos a tener que modificar ciertos hábitos con respecto a los carbohidratos. Como bien les mencionaba, ¿verdad? El embarazo es un factor diabetogénico en potencia. Incluso las pacientes en el tercer trimestre tienden casi el 3%, ¿verdad? Pueden desencadenar diabetes gestacional secundaria a todos estos cambios que se están dando. Entonces, pues el manejo es en conjunto, no, y hay que individualizar cada caso, ¿verdad? Entonces, como tal, una dieta como tal, no me atrevería en este momento a decir. Nos preguntan sobre la preeclampsia. Una paciente con una preeclampsia en el primer embarazo, con la historia de preeclampsia en el primer embarazo, ¿qué modificaciones harían la actividad física durante el segundo embarazo y qué tanto podría jugar con el riesgo de un nuevo síndrome de preeclampsia? Como tal, alguna modificación en el hecho de hacer ejercicios durante el embarazo, pues no, ¿verdad? La podríamos manejar como manejamos a nuestras pacientes digamos que sin factor de riesgo, ¿verdad? La podríamos manejar con sus rutinas de ejercicio, como bien lo habíamos mencionado. Solo que con ellas sí se le tiene que hacer mucho énfasis en el tercer trimestre del embarazo, idealmente con las pacientes con preeclampsia, detectar idealmente, ¿verdad?, la edad gestacional a la cual la desarrolló, ya que tenemos que empezar a hacer ciertas pruebas específicas para el diagnóstico previo a si va a desencadenar o no preeclampsia en este embarazo. Sí hay alto riesgo de que la paciente, si sufrió preeclampsia en su primer embarazo, lo pueda hacer en su segundo embarazo. Sí existe literatura que lo apoya. Pero ya teniendo este factor de riesgo, nosotros como ginecólogos podemos adelantarnos un poco y empezar a hacer estudios en la edad gestacional en el cual fue diagnosticado en el primer embarazo para diagnosticar en algún momento dado si la paciente va a desarrollar preeclampsia en este embarazo. Pero como tal, modificarle la actividad física, modificar en algún momento la rutina de ejercicio, yo diría que no hay contraindicación como tal, pero sí tendríamos que tener un poquito más de precaución en el tercer trimestre del embarazo, un poquito más de ojo con estas pacientes e incluso con las pacientes diabéticas. Voy a pedirle a Germán Francisco Pérez. Me hizo una pregunta, pero la verdad es que está un poquito larga y no termino de entenderla. No sé si Germán puede abrir su micrófono para hacerle la pregunta a la doctora Salguero. Sí, doctor, buenas noches, doctora. Mucho gusto. Mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? Si son transmitibles las enfermedades que dicta la OMS a personas embarazadas que no practican actividad física o ejercicio físico. Y si sí son transmitibles, ¿cuáles son las más frecuentes que se dan? Gracias. Perdón, doctor, como por ejemplo, ¿qué enfermedades? En este caso de no transmisibles estamos hablando de diabetes mellitus, ¿verdad? Que es la que dictamina la OMS. Ok, perdón, es que no entiendo la pregunta. Si esta enfermedad puede transmitirse al bebé. Sí, exacto. Ok. Los hijos de madres diabéticas como tal, doctor, sí tienen ya como tal un factor de riesgo. Es un factor de riesgo, ¿verdad? No es que la vayan a padecer, pero nosotros como médicos, si a mí una mujer embarazada, por decirle, me dice mi mamá es diabética, para mí es un factor de riesgo en el que yo tengo que tener ojo con mi paciente porque mi paciente puede desencadenar en algún momento diabetes gestacional.
sí se ha visto, ¿verdad? Que es un factor de riesgo como tal, pero que de la madre le transmita al feto la diabetes, pues no, doctor, pero sí es un factor de riesgo. El hecho de que tenga yo una paciente cuya madre tenga cáncer, por decirle, tenga cáncer de mama, eso ya me hace a mí, ojo con mi paciente, porque mi paciente tiene un alto factor de riesgo de desencadenar en algún momento cáncer de mama. Pero son solo factores de riesgo, son factores de riesgo hereditarios, ¿verdad? No como tal que sean transmisibles, no, son factores de riesgo. Bueno, pues yo creo que ahí estamos. La verdad es que nuevamente gracias a la doctora Salguero por una presentación tan bonita, bastante completa. Realmente nos da un punto de vista y eso es lo bonito por eso es que este curso se llama Ciencia y Deporte, porque no me canso de recalcar que, como dijo en algún momento la doctora Gloria Vargas, esto es un trabajo multidisciplinario. El médico del deporte es muy atinado en lo que hace, pero el médico del deporte, sin los traumatólogos, sin los ginecólogos, sin el nutricionista, todos trabajamos en conjunto y todos aportamos nuestro granito de arena para que el deportista pueda mejorar. Stephanie Regalado nos tiene una pregunta. Si quiere, ahora su micrófono, Stephanie. Buenas noches de nuevo. Pues más que una pregunta me gustaría agregar pues un comentario, ¿verdad? Para todos los que trabajan también con embarazadas, porque a veces luego del posparto notamos que muchas mujeres que tienen una buena condición física, que se mantienen fitness, ¿verdad? Llegan con una diástasis abdominal impresionante y no debería de pasar, pero es porque muchas veces no trabajan el transverso abdominal la etapa del embarazo y por eso llegan de esa manera, ¿verdad? Entonces sería como bueno que también trabajaran esa parte para ayudar a prevenir pues esto, ¿verdad? La diástasis abdominal. Gracias. Gracias, doctor. Ok. Yo tendría un comentario ahí. Eh, no sé qué tanto lo manejan los gines o qué tanto lo manejan estos los cirujanos generales, pero tengo entendido que la diástasis, hasta donde yo recuerdo, Jennifer me corrige si estoy mal, la diástasis abdominal generalmente el principal factor de riesgo para desarrollarla, y esto es independientemente de lo que se trabaje de masa muscular o no, es si hay una hernia umbilical oculta. No sé si estoy bien, creo que por ahí va el asunto, ¿no? Sí, como tal, digamos que no por yo hacer más abdominales, o sea, sí voy a fortalecer, ¿verdad? Todo lo que es el abdomen, ¿verdad? Pero sí, por alguna hernia, como le digo, sí valdría la pena si hubiera algún cirujano ahí que nos corrija también. Las hernias ocultas nos pueden generar ese tipo de diástasis. Incluso las pacientes con cesáreas pueden desencadenar estas diástasis abdominales cuando son técnicas no adecuadas, ¿verdad? Entonces sí hay múltiples factores de riesgo para desencadenar este tipo de patologías, pero como tal, sí, el fortalecimiento de la musculatura abdominal pues debería darse, y sobre todo, importantísimo por el pujo materno, eso nos ayudaría un montón, ¿verdad? Pero como prevención, sí existen otros factores de riesgo para que un paciente pueda desencadenar una diástasis abdominal. Yarlen levantó la mano, no sé si quiere preguntar algo. Bueno, nuevamente gracias. Ahora sí, doctora Salguero, muy bonita charla. La verdad es que, como les decía, esto es lo bonito de este tema. Todos tenemos mucho que aportar. Cada quien tiene su granito de arena que puede aportar en el conocimiento y todos vamos aprendiendo en el camino. Paso a darle las gracias nuevamente y los anuncios de toda la vida. Los anuncios de toda la vida.
Miércoles seguimos con el doctor Julio Mota Prensavene. Vamos a hablar un poquito de el sistema inmune durante el ejercicio. Él pidió la charla. Les recomiendo mucho las charlas del doctor Mota Prensavene, sumamente amenas. Nuevamente, si hay alguien que se está apuntando por primera vez a estas charlas, para tener los links de las demás charlas, solo nos tiene que dejar en el chat su nombre y número de teléfono y con mucho gusto lo vamos a incluir. Stephanie, no sé si estaba levantando la mano otra vez o si es la misma. Yo no controlo mucho esto. Cuénteme. No, doctora, es la misma. Ok, perdón. Bueno, entonces nuevamente les agradezco a todos su atención. Gracias a la doctora Salguero nuevamente. Les repito nuevamente la invitación para que los que están en el chat le echen un vistazo al libro que subió el doctor Víctor Vinicio León, que es un libro que si le echan un vistazo les va a ayudar un montón para entender las charlas de lesiones deportivas que van a empezar a partir del próximo sábado. El miércoles terminamos la unidad por el momento de fisiología y cuestiones más afines a fisiología del deporte, aunque les cuento que por ahí el doctor Vinicio León nos consiguió el médico del Boca Juniors. Tenemos por ahí también un médico de Uruguay que es el presidente de la Federación Sudamericana de Medicina del Deporte, y por ahí acaba de aparecer un perdido colega de Mérida, Yucatán, que creo que nos va a dar otro par de temas que no había confirmado y confirmó a última hora, así que creo que tenemos temas para rato. Les agradezco mucho a todos su participación. Espero que nos veamos el miércoles, siempre a las 8 de la tarde. Y cierro micrófono y video para que quien quiera dejarme sus datos me los deja y que tengan una muy bonita noche. Excelente noche para todos. Buenas noches, muchachos. Buena onda. Excelente, bendiciones.